Buenas noches, estamos comenzando, esta es nuestra séptima sesión online acerca de la unidad 4 de funciones. Hasta lo que veamos el día de hoy es donde ustedes tienen que estudiar para la prueba que tienen este fin de semana, ¿ya? Como les dije la semana pasada, la prueba va a estar habilitada desde el día sábado hasta el día lunes en la noche, ¿ya? Así que les recomiendo estudiar el fin de semana, hacer la guía, tómenselo con calma, traten de no apurarse para rendir la tercera evaluación. Si quieren la dejan para el mismo día lunes y bueno, así tienen más tiempo este fin de semana para poder ver toda la materia que veamos el día de hoy y la que vimos la semana pasada, ya que es bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy? Bueno, en la clase del día de hoy vamos a aprender a graficar dos tipos de funciones, que son la función lineal y la función cuadrática. Vamos a ver problemas de aplicación con ese tipo de funciones. Y al final vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios tipo prueba, que me lo sugirió un compañero de ustedes ahora, pero bueno, ya me había adelantado, como vamos bien avanzados con la materia. Si es que nos da el tiempo, les avancé o les agregué ejercicios con preguntas tipo prueba, ya que son como las preguntas más complejas. Ya la prueba no está difícil. Tienen harto cálculo de dominio, recorrido, función inversa, evaluación de funciones, y tienen también unos ejercicios de aplicación que son un poco más complejos, que son muy parecidos a los que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que es súper importante que estén bien pendientes de la clase, me vayan preguntando las dudas que tienen, participen, que eso les sirve bastante. ¿Ya, chiquillos? Ya. Vamos con lo que es el gráfico de una función. Bueno, cuando nosotros graficamos una función, tenemos este par de ejes cartesianos, que son dos rectas perpendiculares, que me permiten distinguir diferentes puntos de un plano, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos estos ejes cartesianos, que tienen nombres propios, el horizontal, donde está el eje X, al que también se le llama eje de las abscisas, de manera más formal. Tenemos el eje vertical, o eje Y, que es el eje de las ordenadas. Además tenemos los cuatro cuadrantes, que se construyen de la siguiente manera. Comienzan a contarse de arriba a la derecha, y de ahí en contra de las manecillas del reloj está el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Lo que me permite hacer este tipo de gráfico es encontrar diferentes puntos que me van a permitir finalmente, por ejemplo, hacer la gráfica de una función, ya que es lo que nosotros queremos aprender principalmente en la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir diferentes puntos en este tipo de plano? Bueno, por ejemplo, yo les voy a graficar el primer punto, que es el siguiente, 2,4. Cuando ustedes ven este tipo de puntos en un eje cartesiano, significa que X, que es la variable que siempre está a la izquierda, en el plano, cuando ustedes lo están escribiendo de esta manera, ustedes tienen que X toma el valor de 2, Y toma el valor de 4, y si ustedes lo quieren ubicar en el plano cartesiano, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en lo siguiente. Nosotros sabemos que X es el eje horizontal. Este eje horizontal está dividido perpendicularmente con el eje vertical. Aquí al medio tenemos el 0, que divide a los números positivos de X hacia la derecha y negativos de X hacia la izquierda, y en el caso de Y, los positivos están hacia arriba y los negativos están hacia abajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar los siguientes puntos del plano? Bueno, el punto 2,4, es decir, X toma el valor de 2 e Y toma el valor de 4, se ubica de la siguiente manera. Si nosotros empezamos a contar desde el 0, para que X tome el valor de 2 positivo, simplemente tenemos que contar desde el 0 hacia la derecha dos números enteros.
¿ya? Es decir, si este es el 0, nos movemos a la derecha 2 unidades, ahí va a estar el x igual a 2, y en el caso del y, empezamos desde el 0 siempre. Como el i es positivo, nos tenemos que mover hacia arriba. Recuerden que el i es positivo hacia arriba. Nos movemos 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Es decir, estamos exactamente en el siguiente punto del plano. X igual a 2, y igual a 4, significa que el punto que estamos buscando está ubicado exactamente aquí, donde yo se los marqué con una X, ¿ya? Si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, el punto 4 negativo, 5, significa que el X toma el valor de 4 negativo y toma el valor de 5. Los X negativos están a la izquierda del 0, se mueven 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. El y positivo está hacia arriba, se mueven 5 unidades. Busca la intersección entre ambos y logran encontrar ese segundo punto del plano. ¿Ya? ¿Dónde ubicarían el tercer punto del plano? 0,2 negativo. Si quieren dibújenlo ahí en la pizarra, pueden hacerlo con el mismo lápiz que ocupo yo, que es la tercera opción que está en la pestañita de la izquierda de la pantalla. ¿Dónde ubicarían ustedes, por ejemplo, el tercer punto de este plano cartesiano, que es 0,-2, considerando que siempre el primer valor hace referencia al número que toma X y el segundo al número que está tomando en este caso el Y. Ya. Bueno, ahí no sé quién lo dibujó, no alcanza a ver quién fue. Ya, está súper bien dibujado. ¿Por qué? Fíjense bien. ¿Qué significa esto? X va a tomar el valor de 0. Ya, muchas veces existen. X toma el valor de 0, mientras que Y toma el valor de 2 negativos. Los negativos van hacia abajo, ¿cierto? En el caso de Y. Por lo tanto, cuando buscamos la intersección entre ambos está exactamente ahí, ya que es como una especie de mosquita que hizo Cristian ahí en la pantalla, que me permite identificar dónde está ese punto del plano. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa con el cuarto punto del plano? ¿Dónde lo dibujarían en este caso? X, en este caso, es 2 negativo. Recuerden que los X negativos están hacia la izquierda del plano cartesiano, mientras que Y también es 2 negativo. Los negativos en el caso de Y están hacia abajo, y por lo tanto el cuadrante en donde lo quieren ubicar es este, donde tanto X como Y son negativos. ¿Ya? Entonces, van a buscar los negativos en el caso de X, súper bien. En el caso, queda un poquito más abajo. Ya casi no se entiende con esto que está tan rayado, pero lo voy a ver. Ya. X es 2 negativo, en el caso de Y también es 2 negativo, y hacen intersección exactamente donde bien ustedes dibujaron ese punto amarillito. Ya no sé quién fue, pero está súper bien. ¿Ya? Entonces, ubicar los puntos en el plano nos permite hacer los gráficos que vamos a ver a continuación, y que tienen que ver con los gráficos de la función lineal y los gráficos de las funciones cuadráticas. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con las funciones lineales. Ya hemos hablado bastante de las funciones lineales, son funciones polinómicas de grado 1, tal que si ustedes tienen la siguiente función, el exponente más alto de la incógnita x, en este caso es 1. Ya por eso es una función lineal o de grado 1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es aprender a dibujar una función lineal, ¿ya? Considerando que siempre el valor o el coeficiente que acompaña a x se llama pendiente, ¿ya?
Y siempre la constante que queda solita, un número que queda solo, aquí a la derecha, va a ser el coeficiente de posición o el corte con el eje Y. ¿Ya? Es decir, fíjense bien, vamos a hacer varios ejemplos a continuación para que ustedes aprendan a dibujar una función lineal, que es muy importante que lo sepan hacer. La pendiente, en primer lugar, puede ser o positiva, o horizontal, o negativa. ¿Ya? Bueno, la verdad es que también puede ser vertical, pero no vamos a ver ese caso. En este caso, vamos a ver solamente el ejemplos donde tengamos pendientes positivas, horizontales o negativas. ¿Ya? Entonces, el número que acompaña a X, si es un número positivo, significa que la pendiente de la función lineal es positiva y va a tener una forma ascendente, como los dos ejemplos que les taché ahí. ¿Ya? Si el coeficiente que acompaña a X es un valor negativo, significa que la pendiente de la función lineal es negativa. Y por lo tanto, en un gráfico tenemos una línea recta descendente. ¿Ya? Aquí son los dos ejemplos que yo les dibujé acá, a la derecha. ¿Ya? Y cuando es igual a 0, significa que la pendiente es horizontal. Entonces, para poder hacer un gráfico lineal, lo primero que ustedes se tienen que fijar es si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa. Y por otro lado, se tienen que fijar en el corte con el eje Y o el coeficiente de posición, que me va a permitir encontrar un punto base para poder empezar a graficar esta pendiente positiva o negativa. Ya lo vamos a ver a continuación en varios ejemplos y les va a quedar súper claro. Fíjense bien, el primer ejemplo me dicen que Y es igual a 4x más 4. Recuerden que el coeficiente que acompaña a X, que en este caso es 4, me va a decir cómo es la pendiente. Si es un número positivo, significa que la pendiente es positiva, ¿cierto? La pendiente es positiva porque el coeficiente que acompaña a X es positivo, es 4 positivo. ¿Ya? Ahora, para hacer un gráfico, debemos considerar los cortes con el eje X y el corte con el eje Y. El corte con el eje Y es súper sencillo, porque el corte con el eje Y está representado por el segundo coeficiente, que en este caso es 4, el número que está solito, que es el coeficiente de posición o corte con el eje Y. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos saber inmediatamente que el corte con el eje Y es 4 positivo. ¿Ya? Pero aún así, se los voy a enseñar a calcular de otra manera, por si no se acuerdan, de cómo, de la interpretación de los valores que están en la función. ¿Ya? Fíjense bien, ¿cómo se calculan los cortes con los ejes? Independiente de cuál eje quieran calcular. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar el corte con el eje X, es decir, ¿en cuál de todas estas coordenadas se encuentra, en este caso, el valor que va a tomar X de esta función? O en otras palabras, ¿por dónde va a pasar esta función en el caso de X? Puede pasar a lo mejor por 3,5, o puede que esta función pase, por ejemplo, por 4 negativo. Para saber por dónde va a pasar esta línea recta, yo necesito calcular el corte con el eje X y por otro lado el corte con el eje Y. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dibujar un ejemplo. Si yo hago una línea recta con pendiente positiva y que pasa por estos dos puntos, para encontrar el valor de estos puntos, es decir, por dónde corta esta recta o esta línea recta, lo que ustedes tienen que hacer es que para encontrar el valor de Y por donde pasa esta línea recta, deben considerar que la otra variable en ese punto es igual a 0. Cuando X es igual a 0, si se fijan, ustedes van a poder encontrar el corte con el eje Y. Y si quieren encontrar el corte con el eje X, deben considerar que cuando están exactamente en el eje horizontal, la otra variable es exactamente igual a 0. ¿Ya?
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de encontrar cuáles son esos valores o cuáles son esos puntos por los que está cortando esta línea recta cuando yo la grafico, ¿ya? Y para eso, si quieren encontrar el corte con el eje X, tienen que hacer que la otra variable sea 0, y el corte con el eje Y deben hacer que la otra variable sea 0, que en este caso es el X, ¿ya? Entonces, hagamos la ecuación. Encontremos el corte con el eje X. Para encontrar el corte con el eje X, vamos a suponer que la variable Y es 0. Y me va a quedar que 0 es igual a 4X más 4. Despejo, me va a quedar que 4X es igual a 4 negativo, y por lo tanto X es igual a 1 negativo, ¿ya? Es decir, cuando ustedes hagan el gráfico, saben que esa línea recta que van a dibujar va a pasar por el punto X igual a 1 negativo. Es decir, el X igual a 1 negativo está exactamente aquí, y saben que cuando grafiquen esa línea recta sí o sí va a pasar por este punto, ¿ya? Y ahora, para encontrar el corte con el eje Y, o inmediatamente dicen que es 4, que es el coeficiente de posición que está en mi función original, o hacen exactamente lo mismo que hicimos recién, solo que para encontrar el corte con el eje Y, hacen que la otra variable sea 0, que en este caso es X. Y les va a quedar que Y es igual a 4 por 0, 0, más 4, es decir, Y es igual a 4. Entonces ustedes saben que cuando quieran dibujar ese gráfico, el Y, cuando sea igual a 4, es por donde va a pasar esa línea recta que ustedes quieren dibujar, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Si ustedes quieren realizar este gráfico, saben que la pendiente es positiva, es una pendiente ascendente, saben que pasa por el X igual a menos 1 y por el Y igual a 4. Y por lo tanto, cuando quieran hacer el gráfico, simplemente unen esos puntos, ahí les va a quedar una línea recta con pendiente positiva que pasa por el X igual a menos 1 y por el Y igual a 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la prueba lo que ustedes van a tener es una función, les van a dar 5 dibujos diferentes o 4 dibujos diferentes, y ustedes tienen que identificar cuál de todos esos dibujos corresponde a esa función, ¿ya? Y para saberlo, tienen que calcular los cortes con los ejes y saber identificar qué tipo de pendiente tiene la función. En este caso es una pendiente positiva, entonces ustedes saben que sí o sí el gráfico con pendiente positiva se comporta de esta forma, ¿ya? Entonces pueden descartar automáticamente a los otros dos que tienen pendiente negativo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense bien. En el segundo ejemplo, un ejemplo que tiene un grado más de dificultad, tengo lo siguiente. Tengo que mi función y es igual a 2 menos 5x, ¿ya? En este caso, ¿cómo es la pendiente? ¿O qué valor es el que representa a la pendiente? ¿Cuál creen ustedes? Ya. Recuerden que la pendiente, y por eso este ejemplo es tan importante, la pendiente está representado por aquel número, con signo incluido y todo, que acompaña al X, que en este caso es el 5 negativo. Y por lo tanto, como el número que acompaña a X es 5 negativo, significa que la pendiente es negativa. ¿Ya? Ya. Ahora, calculamos los cortes con el eje. Les voy a borrar el otro dibujo. Ahora sé que tengo un gráfico con pendiente negativa. Ahora necesito calcular por dónde pasa esa línea recta con pendiente negativa. Y yo sé que para calcular el corte con el eje X, lo que tengo que hacer es que la otra variable sea 0. Entonces me va a quedar, en vez de Y, tengo un 0. 0 es igual a 2 menos 5x. Despejo, y me va a quedar que 5x es igual a 2. Sigo despejando, x es igual a 2 quintos. Entonces, sé que esa línea recta
pasa por el x igual a 2/5 positivo. Entonces, ¿dónde están los números positivos en el caso de x? En el cuadrante 1 y 4, ¿cierto? A la derecha de este gráfico. 2/5 es 0, algo, lo voy a dibujar por acá. ¿Ya? Sé que por aquí va a pasar mi línea recta con pendiente negativa. Ahora me falta determinar el corte con el eje Y, que lo puedo saber inmediatamente al ver este dibujo, ¿cierto? Este ejemplo. En este ejemplo tengo que Y es igual a 2 menos 5x. ¿Ya? Entonces inmediatamente sé que el coeficiente de posición o el corte con el eje Y es igual a ese numerito que está solo. Está como una constante al lado derecho. ¿Ya? Entonces, formalmente les va a quedar que Y es igual a 2 menos 5 por 0, que es 0. Es decir, Y es igual a 2. ¿Ya? 2 positivo. Entonces yo sé que cuando haga esa línea recta, con pendiente negativa, va a pasar por el Y igual a 2, el X igual a 2/5, y va a tener esta forma. ¿Ya? Ya. Veamos dos ejemplos más para que quede bien claro. En este caso, tenemos el siguiente ejemplo. Y es igual a X menos 4. X menos 4. ¿Qué tipo de pendiente tiene esta función? Y es igual a X menos 4. ¿Tiene una pendiente positiva, negativa? ¿E igual a cuánto? Claro, perfecto. Una pendiente positiva igual a 1 positivo. Súper bien, Rafael y Carlos. ¿Por qué? Porque el número que acompaña a X, en este caso, es 1, ¿cierto? 1 positivo. ¿Ya? Entonces, calculo los cortes con el eje X y el eje Y. Para calcular el corte con el eje X, asumo que la otra variable es 0, y me va a quedar que 0 es igual. Voy a escribir con el teclado. Que 0 es igual a X menos 4, y por lo tanto, al despejar X, me va a quedar que X es simplemente igual a 4, muchas veces marco, y en el caso de Y, para calcular el corte con el eje Y, hago que la otra variable sea 0, y me va a quedar que Y es igual a 0 menos 4, es decir, Y es igual a 4 negativo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. El corte con el eje X es en 4 positivo, y en el caso del corte con el eje Y es en 4 negativo. ¿Ya? Si ustedes se hubiesen fijado en la función original, inmediatamente sabemos que la pendiente es igual a 1 positivo, sabemos que el corte con el eje Y o el coeficiente de posición es igual a menos 4. Unimos ambos puntos. Y me va a quedar, permite, algo así. ¿Ya? Y para el último ejemplo, tenemos que la función Y es igual a menos X más 5. ¿Cuál sería en este caso la pendiente? La pendiente sería, claro, negativa, igual a menos 1, ¿cierto? Súper bien, Rafael. Calculamos los cortes con los ejes. En el caso del corte con el eje X, hacemos que la otra variable sea 0. Me va a quedar que 0 es igual a menos X más 5. Voy a pasar el X hacia la izquierda con signo opuesto. Me va a quedar inmediatamente despejado. X es igual a 5. Y en el caso del corte con el eje Y, lo podemos saber mirando esta función, sin hacer ningún cálculo incluso. Y sabemos que inmediatamente Y va a cortar en el número 5. Como bien dijo María Alejandra. ¿Ya? Entonces, en el caso de este gráfico, les va a quedar lo siguiente. X es
5 positivo y también es 5 positivo, tiene pendiente negativa, y por lo tanto va a tener esa forma. ¿Ya? Ese es en el caso del gráfico de una función lineal. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo de una aplicación de una función lineal, ya donde tenemos funciones de oferta y demanda. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que la función inversa de demanda de los celulares está dada por P de Q es igual a 2000 menos 5Q. Y la de oferta es igual a P de Q igual a 600 más 2Q, donde P es el precio de los celulares y Q la cantidad de celulares. ¿Ya? Primero me piden hacer un gráfico que represente estas funciones. Entonces, fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es anotar las funciones de demanda y de oferta esta es la de demanda, esta es la de oferta, y las vamos a graficar exactamente en el mismo gráfico. Entonces, ya. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, solamente hicimos un cambio de letra, ¿ya? Pero al final es exactamente lo mismo. Lo que tenemos aquí es una función que, como bien vimos antes, es como si este fuera la variable i, y el q fuera la variable x, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que está con otras letras. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Lo vamos a hacer igual que como lo habíamos hecho hasta ahora, solamente que estos números son más grandes, tienen otro tipo de letras, y yo me voy a acomodar al tipo de letras que tenga el ejercicio. Es decir, en este caso, voy a hacer un gráfico donde el eje horizontal, que es X, ahora ya no se llama X, se llama Q. Y el eje vertical ya no se llama Y, se llama precio. Entonces lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, determinar qué tipo de pendiente tiene cada una de esas dos funciones y dónde están los cortes con los ejes de cada una para poder graficar las funciones de oferta y demanda en el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces, en el caso de la función de demanda, ¿qué tipo de pendiente tiene la función de demanda? Pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa la función de demanda? A ver si se acuerdan de algo de economía. ¿Por qué tenía pendiente negativa la función de demanda? Porque la relación que existe entre esas dos variables es negativa. ¿Qué significa que existe una relación negativa o inversa entre precio y cantidad? Claro, son inversamente proporcionales. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? Que a mayor precio, menos demando, yo, en este caso celulares, ¿cierto? Entre más plata me cobren, menos celulares compra la gente. Y entre menos plata le cobren a la gente, más celulares compra la gente. ¿Ya? Es decir, hay una relación inversa entre ambas. Una sube y la otra baja. Sube el precio, compro menos. Baja el precio, compro más. ¿Ya? Se mueven de manera inversa. Entonces, pendiente negativa significa que ambas variables están inversamente relacionadas, ¿ya? Cuando sube el precio, baja la cantidad demandada, y cuando baja el precio, sube la cantidad demandada. Se mueven en sentidos opuestos. ¿Ya? Entonces, tengo que la pendiente es negativa. Calculemos los cortes con el eje, en este caso P, es decir, en qué valor de P va a cortar la recta de demanda, y calculemos el corte con Q, ¿ya? Entonces,
¿Cómo calculamos el corte con, en este caso, el eje vertical, que es el precio? Simplemente hacemos que la otra variable, que es Q, sea 0, ¿cierto? Entonces, calculamos, el precio va a ser igual a 2000 menos 5 por 0, ¿cierto? Es decir, simplemente 2000. 2000 menos 5 por 0 les va a quedar 2000. Y en el caso de Q, el corte con el eje Q, lo vamos a encontrar cuando la otra variable sea igual a 0. Es decir, el precio. Y cuando ustedes hagan eso, van a llegar a una ecuación donde les va a quedar que el precio es 0, 2000 menos 5Q, despejan, el 5Q lo van a pasar al otro lado con signo opuesto, y por lo tanto les va a quedar que 5Q es igual a 2000, 5 pasa a dividir al otro lado, y por lo tanto Q les queda igual a ¿cuánto? A 400, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se cortan 2000, Q corta en 400, y la pendiente es negativa. Entonces, al ojo voy a dibujar, en este caso, esta función de demanda, es lineal. Voy a suponer que el 2000 está por acá. El 400 positivo está más acá. La pendiente es negativa. Voy a unir ambos puntos y me va a quedar una cosa así. ¿Ya? Esta va a ser mi función de demanda. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el caso de la función de oferta? La función de oferta es igual a 600 más 2Q. ¿Cómo es la pendiente de la función de oferta? La pendiente de la función de oferta en este caso es positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número que acompaña a Q es el 2 positivo, ¿cierto? ¿Y por qué tiene una pendiente positiva la función de oferta? ¿Qué significa que la pendiente sea positiva? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, que a mayor demanda, acuérdense que estamos hablando de la función de oferta. En el caso de la función de oferta, recuerden que la función de demanda tiene que ver con los consumidores, ¿ya? Es decir, cómo se comportan los consumidores. Los consumidores demandan bienes y los vendedores ofrecen bienes. Entonces, lo que hace la función de oferta es evaluar el comportamiento de los vendedores. Y en este caso, a mayor precio, más quieren vender las empresas. Y entre más pequeño sea el precio de un bien, menos quieren vender las empresas. Entonces, lo que me dice la función de oferta cuando tiene pendiente positiva es que los vendedores o las empresas se comportan de esa manera. Si yo puedo vender a un precio más caro el bien que yo estoy ofreciendo, voy a querer ofrecer más, ¿ya? Y si yo ofrezco el bien a un precio muy bajo, voy a estar menos tentado a ofrecer ese bien, ¿ya? Yo siempre voy a estar más tentado a ofrecer ese bien entre más caro sea. Ese es el comportamiento de los vendedores. A ellos les gustaría vender o ofrecer mucho a un precio muy alto y poco a un precio muy bajo. Por eso se mueven en el mismo sentido. Yo quiero ofrecer más a un precio alto, quiero ofrecer menos a un precio bajo. ¿Ya? Ya. Entonces, calculamos el corte con el eje P. Para calcular el corte con el eje P, hacemos que la otra variable sea 0. Y por lo tanto, me va a quedar que P es igual a 600, ¿cierto?
Y en el caso del corte con el eje Q, hago que la otra variable sea 0. Y por lo tanto, reemplazo, me va a quedar 0 es igual a 600 más 2Q. Me va a quedar menos 600 es igual a 2Q. Y por lo tanto, Q me va a quedar que es igual a menos 300. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a graficar esto? Esto lo voy a graficar de la siguiente manera. Este 600, este es menos 300, tiene pendiente positiva, que pasa por acá, y me queda un gráfico más o menos así. ¿Ya? ¿Por qué es menos 300? A ver, dos cosas. Bueno, ¿por qué es menos 300? El 600 lo paso al otro lado con signo negativo, ¿cierto? A la derecha está positivo, lo voy a pasar al otro lado con signo negativo, y por lo tanto, el 2 que está multiplicando el Q va a pasar a dividir al otro lado y me va a quedar 600 negativo dividido 2, que es 300 negativo, y eso es igual a Q, ¿ya? Ahora, en términos económicos, un ejemplo como este tiene la siguiente interpretación. Fíjense bien. Ustedes saben que las unidades negativas no existen, es decir, es imposible que se vendan menos 300 celulares, ¿ya? Es decir, cuando tienen gráficos de oferta y demanda, lo único que tiene interpretación en este gráfico es solamente el primer cuadrante, ¿ya? Es decir, en economía, los precios negativos no existen y por lo tanto voy a eliminar el cuadrante negativo del precio, ¿ya? Y en economía tampoco existen las cantidades negativas. Tú no puedes vender una cantidad negativa. Por lo tanto, voy a hacer desaparecer el cuadrante también de Q, ¿ya? Y por lo tanto, solamente el cuadrante positivo, tanto para el precio como Q, que es el primer cuadrante, es el que tiene interpretación económica. Aquí la embarré porque se me borraron los números, pero a ver. Ya hice. ¿Ya? Entonces, esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, de manera formal, ¿ya? Obviamente para hacer el gráfico, hacemos el gráfico completo, pero sí ustedes tienen que, para darle interpretación a este gráfico, tienen que saber que no tiene sentido el tema de las cantidades negativas, y tampoco los precios negativos, y por lo tanto tienen que borrar todo lo relacionado a los cuadrantes 2, 3 y 4 que tienen o a P o a Q como negativos, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos ese gráfico de oferta y demanda, que es lo que me piden en el número 1. Después, me preguntan, ¿cuántos celulares se ofrecen y se demandan a un precio de 1000? ¿Qué voy a hacer yo acá? Me están dando como dato el valor del precio. Me están diciendo que el precio toma el valor de 1000, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer en el número 2 es lo siguiente. Estoy pensando dónde lo hago. A ver. Entonces, lo que yo voy a hacer en el número 2 es darle un valor al precio. Me están diciendo cuánto voy a demandar y cuánto voy a ofrecer cuando el precio sea 1000. ¿Ya? Entonces, le voy a dar un valor al precio y lo voy a reemplazar tanto en la curva de demanda
como en la curva de oferta. En el caso de la demanda, dijimos que era P es igual a 2000 menos 5Q. Y en el caso de la oferta era 600 más 2Q. ¿Ya? Entonces, me están dando un valor para el precio. Simplemente reemplazo el valor de P por el que me están dando, que en este caso es 1000, y les va a quedar 1000 es igual a 2000 menos 5Q. En el caso de la oferta, 1000 es igual a 600 más 2Q. Resuelvo en ambas ecuaciones. El 5Q lo voy a pasar a la izquierda con signo positivo, ¿cierto? En vez de 5Q negativo a la derecha, al otro lado queda positivo. Y el 1000 lo voy a pasar al otro lado como negativo. Resuelvo y me va a quedar que Q es igual a 200. Para el caso de la demanda. Para el caso de la oferta, me conviene dejar el 2Q positivo a la derecha, ya que es la variable que quiero despejar. 1000 menos 600 es 400. Y por lo tanto Q es igual a 200. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es que cuando el precio es 1000, los consumidores demandan 200 celulares y los vendedores ofrecen 200 celulares. ¿Ya? Es decir, todo lo que demandan los consumidores al precio de 1000 es ofrecido por los vendedores. ¿Cómo se llamaba esta situación? De que todo lo que yo demando, claro, esto es perfecto. Ahí tienen el punto de equilibrio, como bien Rafael también, que es el valor para el cual, en este caso, todo lo que se ofrece se consume, o todo lo que quieren consumir o todo lo que quieren demandar los consumidores es ofrecido por parte de los vendedores. ¿Ya? Ahora, ojo, coincidió con que justo este valor que yo les di equivalía a que la oferta era igual a la demanda, ¿ya? Pero no siempre tiene que ser así. Si yo, por ejemplo, les hubiese puesto un precio de 800, hubiese ocurrido que a un precio más bajo, la demanda hubiese sido mayor que la oferta. Y si yo les hubiese puesto un precio de, por ejemplo, 1500, hubiese ocurrido que la oferta hubiese sido mayor que la demanda, porque la gente demanda menos cuando el precio es más alto, ¿ya? En otras palabras, ¿cómo encuentro yo el punto de equilibrio? Que es el número 3 que me están pidiendo. Para encontrar el punto de equilibrio, lo que yo tengo que hacer es igualar ambas ecuaciones. Siempre que ustedes quieran encontrar un punto de equilibrio entre dos funciones, tienen que igualarlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro yo un punto de equilibrio? Siempre el punto de equilibrio se obtiene igualando funciones. ¿Ya? Entonces, tengo por un lado la función de demanda, tengo por otro lado la función de oferta, y lo que yo voy a hacer, esto que está aquí es un sistema de ecuaciones, que lo vimos en clases anteriores, ¿cierto? Claro, Héctor. Si ustedes se fijan, aquí tienen un sistema de ecuaciones compuesto por dos ecuaciones, y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. P es igual a 2000 menos 5Q. Entonces, este valor de P
que es 2000 menos 5Q, lo voy a introducir en la otra ecuación. Y voy a reemplazar, en lugar de P, voy a escribir 2000 menos 5Q, que es igual a 600 más 2. Es decir, la primera función la introduje en la segunda función. ¿Cómo? A través del precio que está despejado. La variable P, que es igual a 2000 menos 5Q, simplemente la reemplacé en la segunda función. ¿Ya? Igualando, ¿a cuánto llegan con eso? Los Q me conviene dejarlos a la derecha, me va a quedar 2000 menos 600. Los Q los voy a dejar a la derecha, tengo el 2Q positivo a la derecha, el 5Q que es negativo a la izquierda, lo paso a la derecha como positivo. Me va a quedar 1400 es igual a 7Q. Y por lo tanto, 200 es igual a 7. ¿Ya? 1400 me queda dividido en 7, y 1400 dividido en 7 es 200. ¿Ya? Entonces, encontraron el valor de Q. Q de equilibrio, es decir, ¿cuál es el valor de equilibrio? Es aquel valor donde todo lo que se ofrece es deseado por los consumidores, o en otras palabras, todo lo que desean los consumidores es ofrecido por los vendedores. ¿Ya? O en otras palabras, el mercado se vacía, no queda ni una unidad por vender ni por comprar. ¿Ya? Entonces, el Q de equilibrio es 200. Para lograr el precio de equilibrio, simplemente lo reemplazan. ¿En qué función lo voy a reemplazar para encontrar el precio de equilibrio? ¿En la de oferta o en la de demanda? A ver si se acuerdan. ¿En cuál de las dos funciones lo voy a reemplazar? Felipe me dice la de demanda. ¿Ya? En cualquiera, súper bien, Marco. ¿Por qué? ¿Por qué en cualquiera de las dos? Porque un punto de equilibrio, lo que nosotros estamos encontrando es lo siguiente. Lo que nosotros estamos encontrando, que es el gráfico que hicimos anteriormente, es, que es lo que me importa que ustedes entiendan, es lo siguiente. Ustedes tienen un gráfico donde tienen su función de oferta y su función de demanda, ¿cierto? Es una cosa así. Oferta y demanda, ya viéndolo de una manera más amplia, ¿ya? 600, 2000, 1400. Dije que Marco se explaye si está bien. Ya, entonces, fíjense bien. Este es un gráfico ampliado. Lo que pasa con el punto de equilibrio es que ustedes tienen una función de oferta y una función de demanda que tienen diferentes formas, ¿ya? La función de oferta es igual a 600 más 2Q y la función de demanda es igual a 2000 menos 5Q, ¿ya? Ambas tienen diferentes formas, pero van a ser iguales, es decir, se van a intersectar en un único punto, ¿ya? Entonces lo que ustedes están haciendo al igualar ambas funciones es buscar dónde se están intersectando ambas funciones, ¿ya? Así encuentran ustedes un punto de equilibrio. Al igualar las funciones, lo que ustedes están buscando es el punto de intersección. Entonces, en este punto de intersección va a dar lo mismo si ustedes reemplazan el valor de Q en la función de oferta o demanda, porque en cualquiera de las dos van a llegar exactamente al mismo resultado, porque estas funciones son exactamente idénticas en ese punto de intersección, ¿ya? Entonces, la cantidad de equilibrio es 200, el precio de equilibrio, al reemplazarlo en la función de oferta-demanda, en cualquiera de las dos, lo voy a reemplazar en la primera, voy a obtener el precio de equilibrio, sé que P es igual a 2000 menos 5Q,
pero ya tengo un valor para Q, en este caso de 200, lo reemplazo para saber qué valor de precio voy a obtener, y me va a quedar que el precio es igual a 1000, que es el precio de equilibrio, ¿ya? Entonces da lo mismo donde reemplacen ese valor. ¿Ya? Y así tienen el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, cuando tienen dos funciones, es donde se intersectan ambas funciones. Y siempre lo van a encontrar igualando ambas funciones, ¿ya? Para que no se les olvide. Da lo mismo el ejemplo que les pongan o el tipo de ejercicio que tengan. Si les piden calcular un punto de equilibrio entre dos funciones, las tienen que igualar, ¿ya? Es decir, buscan la intersección donde ambas son exactamente idénticas. Ya. Ahora, vamos a ver la ecuación de la recta cuando me dan dos puntos del plano cartesiano. No sé si se acuerdan de esto cuando lo veían en el colegio. La verdad es que en general este tipo de matemáticas son como las que más les cuesta en estos cursos, porque están súper oxidados, porque este tipo de cosas la verdad es que dibujar gráficos nunca más lo volvemos a hacer, ¿ya? Hasta que den matemática 1 en ingeniería en administración, ¿ya? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa si ustedes le dan dos puntos del plano? Por ejemplo, me piden calcular la ecuación de la recta, es decir, fíjense bien, lo que le están pidiendo calcular a ustedes es llegar a una función como por ejemplo, como esta. Ya no les están dando la función, les están dando dos puntos del plano y con esos dos puntos del plano ustedes tienen que obtener la forma general, ¿ya? Entonces, fíjense bien, supongamos que yo tengo un plano cartesiano. Lo que me piden es calcular la forma general de esta función lineal, ¿ya? Mi primer punto en el plano cartesiano es, claro, Marco, perfecto. Es exactamente eso mismo lo que estamos haciendo. Tengo un punto en el plano cartesiano, que es 2,1, ¿ya? Entonces, este es mi X, este es mi Y, tal que si yo lo dibujo, X igual a 2, Y igual a 1, el punto en el plano cartesiano va a ser este que está acá, y tengo otro punto en el plano cartesiano, que es X igual a 6, e Y igual a 3. Entonces ustedes ubican ese punto en el plano cartesiano, y si se fijan tienen dos puntos, tales que lo que yo quiero encontrar es cuál es la forma general de la línea recta que yo puedo trazar a través de esos puntos. Eso es lo que yo quiero encontrar. Quiero encontrar la forma general de esa línea recta, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a encontrar la forma general de esa línea recta? Voy a utilizar esta fórmula, ¿ya? Fíjense bien. Y va a estar dentro del término general al que yo quiero llegar, ¿ya? Yo quiero llegar a un término general que en muchos libros lo llaman como, que es como más o menos lo que me dice Marco, mx más m, o como yo se los escribí aquí, ax más b. ¿Ya? Simplemente lo que ustedes quieren llegar es a algo que sea, por ejemplo, y es igual a 2x más 4, por ejemplo. A eso quieren llegar ustedes. ¿Cuál es la forma general que toma la ecuación de la recta? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pertenece a la forma general a la que yo quiero llegar, al igual que el x, ¿ya? ¿Qué es y1, x1, y2, y2? Es lo siguiente. Este que está acá es el primer punto en el plano cartesiano que a mí me están dando como ejemplo. Entonces, a este valor de x le voy a llamar x1, que está relacionado con el valor de y que está a su derecha, al que le voy a llamar y1, al segundo punto en el plano cartesiano, que es 6,3. A este x le voy a llamar x2, para no confundirlo con el otro, que es 6,
y al que lo acompaña lo voy a llamar I2, que en este caso es 3. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es que en esta forma general voy a reemplazar por lo siguiente. Tengo I menos I1, donde I1 dijimos que era igual a 1, ¿cierto? Es equivalente a I2 menos I1. I2 es 3, menos I1 que es 1, dividido por X2, X2 es 6, menos X1, que es 2, multiplicado por X, que va a estar dentro de mi fórmula general, menos X1, que es 2. Y ahora empiezo a desarrollar esto para que me quede la ecuación de la recta, que es esta forma que yo le estoy encerrando ahí en el cuadrado arriba. ¿Ya? Entonces resolvamos. Esto me va a quedar menos 1 es igual a 3 menos 1 es 2. 6 menos 2 es 4. Multiplicado por X menos 2. Tengo menos 1 es igual a 2 dividido entre 4, lo puedo simplificar, me va a quedar un medio, X menos 2. Y aquí, ¿qué podemos hacer? En este caso, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, multiplicar, claro, toda la ecuación por el mínimo común múltiplo, o en este caso el denominador que está solo, que es 2. Puedo multiplicar todo por 2 y voy a llegar a 2i menos 2 por 1, 2, es igual a 2 por 1 medio, ahí logro deshacerme de ese denominador, x menos 2. Se me va el denominador y me va a quedar 2i menos 2 es igual a x menos 2. Sigo resolviendo, me va a quedar que 2i es igual a el 2 negativo, lo voy a pasar al otro lado como positivo y me va a quedar x menos 2 más 2, que en este caso va a ser simplemente x. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2 es 0. Despejo el i y me va a quedar que i es igual a x dividido entre 2. Entonces, la forma general que tiene esta función es simplemente i es igual a x medio, y si se fijan, la constante es igual a ¿cuánto? O el coeficiente de posición o corte con el eje y, ¿a cuánto es igual? Si no está, Rafael es igual a 1. ¿Qué creen ustedes? A 0. Marco, el 1 medio, recuerda que en este caso tenemos lo siguiente. El medio que está aquí es la pendiente. Siempre la pendiente es la que acompaña a la variable x. ¿Ya? La pendiente va a ser positiva e igual a un medio. ¿Ya? Pero el coeficiente de posición no está aquí. Y por lo tanto debemos asumir que es 0. ¿Ya? ¿Qué significa que el coeficiente de posición o el corte con el eje y sea igual a 0? Significa que simplemente cuando yo dibuje este gráfico con pendiente positiva, va a pasar por el i igual a 0. Es decir, va a pasar por acá. ¿Ya? Claro, Nicolás, pasa por el origen. ¿Ya? Siempre va a pasar por el origen cuando ustedes tengan que el coeficiente de posición es igual a 0. ¿Ya? Como en este ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, funciones, yo les di
anteriormente, en todos estos ejemplos, les puse que, por ejemplo, en este gráfico el I cortaba en 4, en este gráfico cortaba en 2, en este gráfico iba a pasar por el I igual a 4 negativo, aquí iba a pasar por el I igual a 5 positivo, si se fijan, aquí pasó por el I 5 positivo, aquí por el I igual a 4 negativo, pero si no les aparece nada, por ejemplo, simplemente les aparece que I es igual a X, significa que simplemente está pasando por el origen. Es decir, si ustedes lo dibujan, está pasando por aquí, en el caso de que tenga pendiente positiva, o por aquí, en el caso de que la pendiente sea negativa. ¿Ya? Si es que no está acompañado por nada. ¿Ya? Si es que el coeficiente de posición es 0. ¿Ya? Si el coeficiente de posición es 0, significa que pasa por el origen. Es un tipo de función en particular. ¿Ya? Ya. Y aquí todos los niveles de dificultad relacionados a funciones lineales. ¿Tienen alguna duda con funciones lineales? Esta es la forma de encontrar la ecuación de la recta cuando tienen dos puntos del plano cartesiano. ¿Ya? Se los voy a ver en un problema de aplicación más adelante, después que veamos ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Ya, vamos con ecuaciones cuadráticas. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando tienes funciones cuadráticas? Nosotros sabemos que las funciones cuadráticas son aquellas que el grado, en este caso, de la variable x, el grado más alto de la variable x, o el exponente más alto de la variable x, es simplemente igual a 2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se grafica una función cuadrática? Que es lo que ustedes tienen aquí más abajo. Fíjense bien. Las funciones cuadráticas, si se fijan, tienen esta forma de U o de U invertida. ¿Ya? Siempre las funciones lineales van a ser una línea recta, las funciones cuadráticas van a tener forma de U o de U invertida. ¿Ya? Entonces, estas, aunque no lo crean, no son tan difíciles de graficar, solamente que hay que hacer más pasos. ¿Ya? Pero ¿qué deben considerar para una función cuadrática? Bueno, deben considerar que su forma general es que el x al cuadrado está acompañado por un coeficiente al que le voy a llamar a, el x está acompañado por un coeficiente al cual le voy a llamar b, y van a tener una constante que es un número cualquiera. ¿Ya? Si se fijan, es la misma forma general que cuando veían una ecuación cuadrática. ¿Ya? En una función cuadrática tienen exactamente la misma forma general. ¿Ya? ¿En qué se van a tener que fijar para poder graficar una función cuadrática? Lo primero que se van a tener que fijar es en cómo es la pendiente. Y la pendiente va a ser el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, ya que es el más alto de todos. Entonces, fíjense bien, si el que acompaña al x al cuadrado es un número positivo, significa que la forma de esta función cuadrática es una u hacia arriba, ¿ya? Es simplemente una u. Y si es un valor negativo, entonces tienen una u invertida. ¿Ya? Eso es súper importante. Apenas vean el ejercicio y les pidan ubicar el gráfico, fíjense si el coeficiente que acompaña al x cuadrado es positivo, saben inmediatamente si el gráfico tiene forma de u, y si es negativo, tiene forma de u invertida. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué más? Sabemos que de qué forma es esta u, si es una u o una u invertida. ¿Qué más nos sirve saber en una función cuadrática para poder graficarlo? Y ojo que lo vamos a ver también en un problema de aplicación. El vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es simplemente el punto por el cual, si ustedes se fijan, el punto más bajo, en el caso de que tengan una U, o el punto más alto, en el caso de que tengan una U invertida, lo cual significa que tienen o un mínimo o un máximo
dentro de una función. Por ejemplo, podemos estar hablando de, supongamos que una función de beneficio o una función de utilidad, ¿ya? Podemos tener una función de utilidad que es ascendente, llega hasta un punto máximo y después es descendente. Entonces ustedes perfectamente les pueden pedir, calcule la utilidad máxima que puede obtener esta empresa. Entonces ustedes tienen que calcular simplemente el vértice de esta función cuadrática, ¿ya? O pueden tener otro tipo de funciones también, por ejemplo, una función de costo que tenga forma de U y les pidan calcular cuál es el costo mínimo para el cual se puede producir cierto producto, ¿ya? Entonces, ese es el vértice. Me permite calcular dónde está ubicado el eje cartesiano, en los diferentes ejes cartesianos, el punto mínimo y el punto máximo, ¿ya? Y después tenemos los cortes con los ejes, ¿ya? Tenemos los cortes con el eje Y, ¿ya? Y los cortes con el eje X, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el eje X? Que al tener una función cuadrática, vamos a tener que generalmente topa en dos puntos, ¿ya? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio aplicado inmediatamente para que vean de qué manera podemos nosotros aplicar este concepto, ¿ya? Fíjense bien, una empresa tiene una función de ingreso igual a 60x menos x al cuadrado por vender x unidades de bicicleta, ¿ya? En este caso, y va a ser la función de ingreso y x las unidades de bicicletas que vende para obtener este ingreso. Ya por eso se dice que el ingreso depende de cuántas bicicletas vende, es la variable x. Y me piden graficar determinando el vértice y las intersecciones con los ejes, ¿ya? Vamos a graficar. Tenemos mi función de ingreso. Mi función de ingreso es igual a 60x menos x al cuadrado. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar el coeficiente A, B y C. Siempre van a empezar haciendo lo mismo. Ya. ¿A cuánto equivale el coeficiente A? Si su función de ingreso es 60x menos x al cuadrado. Perfecto, Rafael, perfecto, Marco. Recuerden que A es el valor que acompaña al x al cuadrado, siempre. ¿Ya? No necesariamente se los van a poner en orden. Así que súper bien. B es igual a 60. Y C es igual a ¿cuánto? A 0. Súper bien, Rafael. A 0. ¿Ya? Teniendo eso, pueden encontrar la orientación, el vértice y, bueno, el corte con el eje lo vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense bien. La orientación tiene forma de U o de U invertida. Como lo sabemos, fijándonos en el signo del coeficiente A. En este caso, el signo es negativo y por lo tanto sabemos que se trata de una U invertida. Simplemente lo voy a encerrar en este cuadrado. Ya. Calculemos el vértice. El vértice, que es el punto, si es una U invertida, va a ser el punto más alto de esta U invertida, es igual a lo siguiente. El vértice se va a encontrar en el x igual a menos b partido por 2a. Resolvamos. Voy a tener menos b que es 60 dividido en 2a, es decir, 2 por 1 negativo. Y esto me va a quedar menos 60. ¿Y qué va a pasar con el 2 por el 1 negativo? Me va a quedar 2 por 1, 2, y el signo negativo adelante. Entonces voy a tener un signo negativo aquí arriba, 1 abajo, y negativo dividido entre negativo es positivo. Súper bien, Felipe. 30 positivo. ¿Ya? Y en el caso de Y, me dicen que el vértice
en el caso de y, va a ser igual a 4ac, es decir, 4 por a, que es 1 negativo, por c, que es 0, menos b al cuadrado, es decir, 60 al cuadrado, dividido 4 por a, es decir, 4 por 1 negativo, me va a quedar todo lo que está al principio, al estar multiplicado por 0, queda 0, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto les va a quedar menos 60 al cuadrado? Ya. ¿Y qué pasa con el signo negativo? Que es, ya sé que esta cuestión es el terror de ustedes, el tema de los signos, cuándo se incluye, cuándo no se incluye. Fíjense bien, en este caso, b es positivo. Y ese b positivo está siendo elevado al cuadrado. ¿Pero qué pasa con el signo? El signo negativo. Claro, Rafael. A ver. No, sí. No, fíjense bien. ¿Qué pasa acá? En este caso, el signo negativo se mantiene tal cual como está, y lo único que estoy elevando al cuadrado es b, no es el signo, ¿ya? b está siendo elevado al cuadrado, y b tiene signo positivo, ¿ya? Es decir, voy a mantener el signo negativo, 3600, ya, súper bien Héctor y Marco. Y abajo, 4 por 1, negativo, me queda negativo. No sé si entienden la diferencia. Por ejemplo, si hubiesen tenido que el b hubiese sido menos 60, ahí lo que hubiese quedado, menos b al cuadrado, hubiese sido menos 60 negativo, incluido su signo, al cuadrado. ¿Ya? Pero ojo, el signo negativo sí o sí lo tienen que escribir. Solamente el signo va a cambiar cuando también esté siendo elevado al cuadrado. ¿Ya? Si b hubiese sido 60 negativo, ahí sí incluye el signo para ser elevado al cuadrado. ¿Ya? En este caso, b era positivo, y un número positivo elevado al cuadrado te queda positivo, es cierto. Pero el signo negativo se sigue manteniendo, porque este signo negativo que está afuera no está siendo elevado al cuadrado. El que está siendo elevado al cuadrado es b. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les queda esto? Vamos, ¿cuánto les queda esto? 900, esto, súper bien. 900. ¿Ya? 900. No, Marco, no necesariamente. No necesariamente. Mira, es súper buena pregunta, pero fíjense bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Tenemos a X, tenemos a Y. Nosotros sabemos que la U es invertida. ¿Ya? Lo que nosotros estamos buscando es dónde está el punto más alto de esa U invertida. Si, por ejemplo, esa U invertida está ubicada por acá, el punto más alto estaría en un valor de Y negativo y en un valor de X negativo. Claro, Marco, perfecto. Si mi U está ubicado en el cuadrante 4, el X sería positivo y el Y sería negativo. ¿Ya? Sí, depende de dónde yo estoy ubicando esa U, o sea, dependiendo de dónde yo ubique esa U, finalmente, dónde van a estar mis vértices, ¿ya? En este caso, si yo dibujo lo siguiente, X me están diciendo que es igual a 30, mientras que Y es igual a 900. Entonces,
significa que el punto en el plano, donde se encuentra el valor más alto, o en este caso el valor máximo de esta U invertida, queda exactamente ahí, ¿ya? Entonces, si yo dibujo esta U invertida, sé que esta U invertida tiene su punto más alto ahí, ¿ya? Lo que yo necesito saber ahora es dónde corta con X y dónde corta con Y, ¿ya? Sé por el momento que ahí está su vértice, este es su vértice, ¿ya? Muchas veces el vértice, como ustedes lo van a ver en la prueba, se denota de la siguiente manera. B de vértice 30,900. ¿Por qué? Porque es un punto en el plano, ¿ya? Y los puntos en el plano siempre se denotan entre paréntesis separados por una coma, ¿ya? Ese es el vértice de este ejemplo. Ya calculemos los cortes con los ejes. En el caso de X, para calcular los cortes con el eje X, tenemos que suponer que la otra variable es igual a 0. Siempre que queramos calcular los cortes con los ejes, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense bien, el corte con el eje X se calcula cuando Y es igual a 0. Es decir, 0 es igual a 60x menos x al cuadrado, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer acá es simplemente encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, que es cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática igualada a 0, encuentran los valores de x, tal que esa ecuación cuadrática sea 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo le pueden calcular en este caso? Bueno, factorizando, con la fórmula cuadrática, con la calculadora, etc. Lo voy a hacer factorizando, para que sepan cómo se factoriza. Los que saben factorizar, si tienen la calculadora a mano, hágalo por favor con la calculadora. A es igual a 1 negativo, B es igual a 60 y C es igual a 0. Van a encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, factorizando, yo puedo factorizar esto por X y me va a quedar 60 menos X. Esa sería la factorización de esto, ¿cierto? Los que saben factorizar, claro, Felipe, súper bien. Entonces, ¿cuáles serían las raíces de esta ecuación cuadrática? ¿Cuáles serían en este caso? Si la factorización es esa, significa que x es igual a 0, esa es una de las raíces, o 60 menos x es igual a 0. Es decir, x es igual a 60. Sí, Nicolás, bueno, obviamente la forma general para calcular las raíces de la ecuación cuadrática la pueden usar todas las veces que ustedes quieran, es la forma más segura de llegar al resultado si ustedes no saben factorizar, ¿ya? Ahora, como les digo, lo ideal es que ustedes sepan calcular las raíces en la calculadora ya a esta altura para que no pierdan tiempo en eso. Pero sí pueden ocupar la fórmula. Recuerden que para encontrar las raíces de la ecuación cuadrática simplemente calculan menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a y van a llegar exactamente a los mismos resultados que dividido. ¿Ya? No, Nicolás, no te preocupes. De hecho, si no estás acostumbrado a factorizar, ni siquiera lo hagas, porque la verdad es que toma tiempo acostumbrarse a factorizar y uno se tiende a enredar si no lo maneja muy bien. Entonces, yo siempre les digo, si no saben factorizar, no lo factoricen. Hágalo con la calculadora o hágalo con la fórmula cuadrática. ¿Ya? Sí, Felipe. Pero lo que le cuesta, créeme que les es complejo hacer la factorización, aunque sea igual a 0. ¿Ya? Cuando sea 0 es lo más fácil, porque llegas a este tipo de factorización. Pero
pero si no, háganlo como quieran, ¿ya? Entonces les va a quedar que x en la ecuación cuadrática es o 0 o 60. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes dibujen ¿cómo se llama? Esta U invertida va a pasar por x igual a 0 y por x igual a 60. Y en el caso de y, para saber dónde podemos encontrar el corte con el eje y, simplemente suponemos que x es igual a 0, ¿cierto? Y en este caso es el ingreso, y por lo tanto la variable ingreso me va a quedar 60 por 0, 0, menos 0 al cuadrado que es 0, es decir, y simplemente es igual a 0. Está ubicado en este mismo punto, ¿ya? Entonces simplemente este gráfico es una cosa así. Pasa por el y igual a 0, x igual a 0, y pasa por el x igual a 60. Entonces tiene esa forma de u invertida, que pasa por el x igual a 0, por el x igual a 60, por el y igual a 0, y el punto más alto se encuentra en 30,900, ¿ya? Entonces, al final me piden determinar el número de unidades que deben venderse de modo de maximizar el ingreso. Este vértice está indicando un punto máximo. En este caso, si se trata de una función de ingreso, está indicando el ingreso máximo que se está obteniendo en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense bien, y es el ingreso. X son las bicicletas vendidas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas bicicletas deben venderse para que el ingreso sea el máximo? ¿Cuántas bicicletas deberían venderse para que el ingreso sea el máximo? Marco dice 30. ¿Todos tienen claro por qué es 30? Fíjense bien, debiesen venderse 30 bicicletas, ¿cierto? Para llegar al punto máximo del ingreso, 30 bicicletas para ganar. ¿Cuánto ingreso en este caso? ¿Cuál sería el ingreso que ganarían? Claro, sería 900. 30 bicicletas para obtener un ingreso de 900 dólares o lo que sea en lo que esté expresado. ¿Ya? Si no me equivoco, hasta aquí les entra en la prueba. Sí, hasta aquí les entra en la prueba. ¿Ya? Y pregúntame nomás, Felipe. Desde Nicolás, desde la clase de funciones que vimos el jueves pasado, vimos jueves clases, viernes clases y la clase de hoy. ¿Ya? Si el valor fuera 3, no, en este caso no podría haber sido 3. A ver, podría haber pasado lo siguiente. Te voy a explicar por qué no hubiese podido ser, no podría haber sido 3. Supongamos que este es X, este es y te hubiese quedado una cosa así. ¿Ya? En ese caso, hubiese sido, por ejemplo, X igual a 4 negativo, a 60, el Y hubiese cortado a lo mejor en 2, y el vértice hubiese estado a lo mejor en 4, una cosa así. 4,20. ¿Ya? Estos son los vértices, o sea, el vértice, perdón, y estos son los cortes. ¿Ya? Pero si pasa por 0, es imposible que el Y sea otro valor. ¿Por qué? Porque si pasa por 0,
ya sea en X o en Y, obligadamente tiene que pasar por 0 en la otra variable. O sea, si pasa por el origen, recuerda que en el origen, tanto X como Y son iguales a 0. ¿Ya? Es imposible que pase por el origen y la otra variable no sea 0. Siempre en el origen ambos son 0. Es el único lugar donde ambos son 0. Si el valor... Ya, mira, vamos a hacer otro ejercicio. Que creo que no... Este que está acá, que es distinto de 0. Ya bueno, ya terminamos de ver la materia. Les voy a ver unos ejercicios que son como tipo prueba, que son como un poco complejos, aplicando la materia que hemos visto. ¿Ya? Me dicen, un fabricante puede producir televisores a un costo de $10 por unidad, que si vende a P dólares, cada consumidor comprará aproximadamente 80 menos P televisores. Suponiendo que no hay un costo fijo, exprese la utilidad mensual del fabricante como función del precio. Fíjense bien. A ver, en economía, en general la palabra utilidad se ocupa para representar el beneficio de los consumidores. ¿Ya? Es decir, la satisfacción de los consumidores. Y la palabra beneficio se utiliza para representar la satisfacción o el máximo beneficio que pueden obtener las empresas. ¿Ya? Es decir, beneficio se ocupa para las empresas y utilidad se ocupa para los consumidores, ¿ya? Pero en administración y en finanzas y en otros cursos que ustedes tienen, simplemente se habla de utilidad cuando se trata de las empresas, ¿ya? En economía, utilidad se ocupa solamente para los consumidores. Pero lo más común es que ustedes sí lo vean en la administración de empresas, utilidad para hacer referencia a lo que es el beneficio de las empresas. ¿Ya? Entonces, si lo ven como beneficio o lo ven como utilidad y están hablando de empresas, no importa, está bien. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. ¿Qué me piden calcular aquí? Me piden calcular la utilidad o el beneficio de este fabricante. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cómo calculan ustedes una función de beneficio o una función de utilidad? La función de beneficio o la función de utilidad es igual a el ingreso total menos el costo total, donde el ingreso total es precio por cantidad y el costo total está compuesto por un costo fijo más un costo variable, donde el costo variable es simplemente el costo unitario por la cantidad total de unidades que se están produciendo. ¿Ya? ¿Se acordaban de eso? Que lo habíamos visto en economía. La utilidad o el beneficio es ingreso total menos costo total. Recuerden que el ingreso es lo que entraba en la caja, costo, lo que les costaba producirlo. El ingreso es igual al precio por unidad, por el total de unidades vendidas, menos los costos fijos, más los costos variables incluidos. ¿Ya? No, Felipe, ya queda poco, tranquilo. Les veo esto porque les va a entrar en la prueba, entonces es importante que lo sepan. Entonces, fíjense bien. Me dicen que un fabricante puede producir televisores a un costo de 10 por unidad. ¿Qué tipo de costo es ese? ¿Es un costo fijo o un costo variable? Si depende de las unidades producidas en este caso. Variable, Nicolás, perfecto. Es un costo variable. ¿Por qué? Los costos variables dependen de las cantidades producidas o vendidas, ¿cierto? Entonces, varían de acuerdo a si ustedes producen más o producen menos. Entonces, en este caso, el costo variable es de 10 por unidad. ¿Ya? 10 por unidad. Ya. Me dicen que vende los televisores a P dólares. ¿Ya? Y cada consumidor, cuando le venden a P dólares, va a comprar aproximadamente 80 menos P televisores. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a representar esto que está acá? Esto que está acá va a representar la cantidad
demandada de televisores por parte de los consumidores, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Me piden expresar la utilidad mensual del fabricante como función del precio. ¿Cómo la expresarían ustedes? ¿Cómo expresarían ustedes la utilidad del fabricante en función del precio? Si quieren expresar la utilidad en función del precio, significa que todo lo que esté a la derecha debe contener como única variable o como única incógnita a la variable P, ¿ya? Entonces, tienen ingreso total. ¿Cómo calculan ustedes el ingreso total? El ingreso total es P por Q, ¿cierto? P por Q. P es el precio, es la variable que deben tener dando vueltas en su función de utilidad. Q es igual a ¿qué cosa? Q, en este caso, son las unidades que le van a ofrecer a los consumidores. 80 menos P. ¿Ya? Ojo que Q es igual a 80 menos P. Voy a sacar esto, que parece una X. Y le restan el costo total. En este caso no tienen costos fijos, entonces el costo fijo va a ser 0. Solamente tienen costo variable. Pero ojo, el costo variable es igual a 10 por unidad, es decir, por Q. Pero ustedes ya saben cuánto es Q. Q es simplemente 80 menos P, ¿cierto? Entonces resuelven. Les va a quedar 80P menos P al cuadrado menos 800 más 10P, y esa va a ser mi función de utilidad en función del precio. Si se fijan, todo está en función del precio. Solamente la variable P es la que está dando vueltas acá. Voy a reordenar y me va a quedar que la función de utilidad es igual a menos P al cuadrado, 80P más 10P es 90P, menos 800. Y esta va a ser finalmente mi función de utilidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que me pedían hacer era expresar esto en función del precio, ¿cierto? Me estaban dando el valor de Q, me estaban dando los costos variables y los costos fijos que eran igual a 0. Ahora, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular la máxima utilidad que puede obtener este fabricante y a qué precio lo vendería. De todas las cosas que vimos anteriormente, ¿cuál de todas estas cosas es lo que yo tengo que calcular? La orientación, el vértice, los cortes con el eje. ¿Qué es lo que me sirve calcular a mí para saber cuál es la máxima utilidad que obtendría? Claro, como bien dice Marco, lo que yo necesito calcular es el vértice. Si ustedes se fijan, saben que esta función de utilidad tiene forma de U invertida. Saben que es así, porque el coeficiente que acompaña en este caso al P al cuadrado es un número negativo, es menos 1, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a calcular para responder esta pregunta, la número 2, es el vértice, el punto más alto de la función de utilidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero calcular. Ya calculemos el vértice. Para calcular el vértice, lo primero que ustedes van a hacer es identificar quién es A, quién es B
y quién es C. En este caso A, ¿qué sería A? Sería 1 negativo. B sería 90 y C sería menos 800. Donde A es quien me dice cómo es, qué forma tiene esta cosa, que dijimos que tenía forma de invertida. ¿Ya? Ya. Entonces, calculemos el vértice. Para calcular el vértice, sabemos que en este caso, en el punto, en el plano, se va a encontrar en el x igual a menos b partido por 2a. Para encontrar el vértice, menos b partido por 2a. Es decir, ¿cuánto les da eso? Menos 90 partido por 2 por 1 negativo, 45, perfecto, marco. Y en el caso de y es igual a 4ac menos b cuadrado, ¿cierto? Dividido entre 4a. 4ac me va a quedar 4 por a, que es 1 negativo, por c, que es 800 negativo, menos 90 al cuadrado, dividido por 4 por 1 negativo, es decir, 4 negativo me va a quedar finalmente. Resuelvo. ¿Cuánto les va a quedar eso? Vamos, chiquillos, ya queda poquito. ¿Cuánto les da eso? Esto da 3200 positivo menos 90 al cuadrado dividido en 4 negativo. ¿Cuánto les da eso? Vamos, Marco, Rafael, Nicolás. Perfecto, Rafael. 1225. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Ya? Súper bien. Ya. Entonces, fíjense bien. El vértice va a corresponder al siguiente punto del plano. Este es X, este es Y. Si ustedes quieren encontrar el vértice, se va a encontrar en 45,1225. ¿Ya? Y es una cosa así. Va a pasar por ahí. Y este de aquí es mi vértice. ¿Ya? ¿Y qué me dice el vértice? El vértice me dice el punto más alto de esta función de utilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar yo? Yo sé que X van a ser en este caso los televisores en este caso X, esta es mi función original, acá está. Esta es la función que yo estoy planteando. Mi función de utilidad, es decir, si yo estoy dibujando la función de utilidad, este va a ser Y, utilidad, X va a ser la variable que está aquí dando vueltas, ¿cierto? Que es el precio. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima utilidad que obtiene este fabricante y a qué precio lo vendería? Entonces, por parte, ¿cuál sería la máxima utilidad que obtendría este fabricante?
Claro, 1.225, en este caso dólares, súper bien, Marco. ¿Y a qué precio los vendería? A 45. Perfecto. Recuerden que siempre el eje vertical es la función y, que en este caso es la función dependiente, que es la que ustedes están tratando de encontrar, en función de la variable que está en el eje horizontal, que en este caso es el precio. ¿Ya? Entonces, a un precio de 45 dólares, yo vendería los televisores y obtendría una utilidad de 1.225 dólares. ¿Ya? Ya. Bueno, esto se los voy a dejar de tarea porque si no ya los voy a reventar. Veamos, quería verles este de aquí, el ejercicio 4. Fíjense bien. Me dicen, para un fabricante de radios, el costo de mano de obra y los materiales por radio es de 35 dólares y los costos fijos son de 3.000 al día. Si cada radio se vende a 40, ¿cuántas radios deberá producir y vender cada día para obtener un beneficio mínimo? ¿Ya? Este es como un ejemplo, si no me equivoco, vimos uno, es de simplemente funciones, ya aquí no tienen que hacer ni un gráfico ni nada, es un ejercicio de aplicación, ¿ya? Para ver si se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Fíjense bien los datos que me dan. En primer lugar, me están pidiendo obtener un beneficio nulo. Recuerden que beneficio de utilidad lo vamos a utilizar en matemáticas como un sinónimo, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero obtener es un beneficio igual a 0, ¿ya? El beneficio se calcula como ingreso total menos costo total. Ingreso total es precio unitario, a qué precio yo voy a vender las radios, por la cantidad de radios que yo voy a vender, ¿cierto? Y le resto el costo total, donde el costo total es costo fijo, más el costo variable, ¿cierto? Yo quiero que todo eso sea igual a 0. Ya, me dicen, costo de mano de obra y materiales es de 35. Me están dando los costos fijos también, ¿cierto? Este va a ser el costo variable, porque si se fijan, depende de cuántas radios produzcan. Este va a ser el costo fijo, que son 3.000 al día. Y me dicen que cada radio se vende a 40 dólares. ¿Qué me están dando aquí? El precio de venta de cada radio, ¿cierto? Que es 40. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo el valor del precio al que están vendiendo estas radios. Lo que yo no sé es cuántas radios son las que debe producir para obtener un beneficio nulo. Entonces mi incógnita va a ser la cantidad de radios que se produzcan. ¿Ya? Entonces todo va a quedar en función de Q. Esa es la variable que yo quiero determinar. ¿Cuántas radios se deben producir para que el beneficio sea nulo? Y por lo tanto, tengo que tener datos de todo lo demás, del precio, del costo fijo, del costo variable. ¿Ya? Si me piden determinar Q, todo lo demás me lo van a dar. En este caso el precio es 40. El costo fijo es 3.000, ¿ya? Y el costo variable es 35. Pero ojo, me dicen que el costo de mano de obra y los materiales por radio es de 35. Y por lo tanto el costo variable va a ser 35 por radio, es decir, 35 por Q. Siempre el costo variable va a quedar en función de la producción, en este caso es Q. ¿Ya? Resuelven y les va a quedar 40Q menos 3.000 menos 35Q, y eso es igual a 0. 40Q menos 35 es 5Q, el 3.000 lo voy a pasar al otro lado sumando, y me va a quedar que Q es igual a 3.000 dividido 5, es decir, si no me equivoco, gracias Marco, 600, súper bien. ¿Ya? Entonces, para que el beneficio sea nulo, yo planteo esta ecuación
que si se fijan es una función lineal simplemente, que está en función de Q y Q está elevado a 1 solamente. Entonces tienen que hacer un simple despeje y haciendo ese simple despeje obtienen que la cantidad de radios que se deben vender para que el beneficio sea igual a 0 es 600 radios. ¿Ya? Ya. Y el último, con este rematamos. ¿Ya? El resto se los dejo ahí porque ya lo vimos en la otra clase, ya sé que ya están chatos de tantas funciones. Ya, ese tipo de ejercicios nosotros lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo vamos a ver de una manera más compleja. Fíjense bien. Me están dando diferentes formas que toma esta función de acuerdo a los valores que toma X en diferentes intervalos. ¿Ya se acuerdan que esto lo vimos como funciones por intervalo? Bueno, el primer intervalo, se lo voy a dibujar acá. El primer intervalo que va del menos infinito al más infinito, ¿cierto? Me dicen que cuando X es más pequeño que 4 negativo, ojo, incluido el 4 negativo, entonces la función va a tomar la forma de 2x al cuadrado menos 20. Después, cuando el x está entre 4 negativo y 6, pero sin incluir ninguno de los dos, la función va a tomar la forma de 5 menos x al cuadrado. Y cuando x sea mayor a 6, incluido el 6, la función va a tomar la forma de raíz de 2x más 4. Entonces las funciones van a tomar diferentes formas de acuerdo a en qué intervalo se encuentre el valor de x. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense bien, me piden calcular lo siguiente. Me piden calcular esta tremenda expresión donde voy a tener que evaluar a la función en menos 4, en 6 y en 0. Y además voy a tener que hacer una operación matemática con esa evaluación. Fíjense bien. Evaluamos la función. Si quieren, lo hacen por partes. En un principio les recomiendo que lo hagan así y después, ya cuando se lancen con eso, van a poder hacerlo de manera más directa. Entonces, vamos a evaluar la función en 4 negativo. Si la quieren evaluar en 4 negativo, exactamente en 4 negativo, ¿en cuál de los 3 intervalos ustedes van a tener que sustituir el 4 negativo en el primer intervalo, en la función que está en el segundo intervalo o en la función que está en el tercer intervalo? Exactamente el 4 negativo. ¿En cuál de los 3 intervalos? En el primero, Felipe, súper bien. El primer intervalo contiene el 4 negativo y por lo tanto ustedes van a tomar esta forma, 2x cuadrado menos 20, ¿cierto? Y lo van a reemplazar en vez de x. Ojo, el x incluye el signo. Y aquí me dicen que el x, incluido su signo, está elevado al cuadrado. Y por lo tanto, el 4 con signo y todo, lo voy a elevar al cuadrado. Y le resto el 20. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso? Les va a quedar 2 por 4 negativo al cuadrado. Cualquier cosa elevada al cuadrado, si está incluyendo su signo, es positivo, menos 20. Eso le debería dar, claro, Marco, debería dar 12. ¿Ya? Después, voy a evaluar la función en 6. ¿Ya? ¿En qué intervalo va a estar la forma de la función que yo debo utilizar ahora? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Si la función toma el valor de 0. Y en el tercero, perfecto, si se fijan en el tercer intervalo, están todos los valores de x del 6 hacia arriba. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tomar esa forma de la función, que es raíz de
2x más 4, y en lugar de x voy a anotar el valor de x que me están dando, que es 6, le sumo el 4, me va a quedar raíz de 16, 6 por 2, 12, más 4, 16, y raíz de 16, raíz de 16, ya, súper bien, Rafael y Marco, 4, súper bien. Ya. ¿Y qué pasa en este caso con la función evaluada en 0? Si yo quiero evaluar la función en 0, ¿en cuál de los tres intervalos? Lo voy a hacer en el segundo, súper bien, Marco. Entonces les va a quedar 5 menos x medio, donde x está tomando el valor de 0, eso les va a quedar simplemente igual a 5, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Tienen la función evaluada en 4 negativo, tienen la función evaluada en 4 positivo, y tienen la función evaluada en 4 negativo, en 6 y en 0, ¿ya? Esos resultados obtuvieron de ellos. Entonces, lo que van a hacer ahora es reemplazarlo en lo que le están pidiendo calcular finalmente, ¿ya? Que es 3 multiplicado por el valor de la función evaluada en 4 negativo, que a ustedes les dio 12, ¿cierto? Menos 2 por la función evaluada en 6 positivo, que les dio 4, dividido por la función evaluada en 0, que les dio 5. Resuelven eso, les va a quedar 36 menos 8, dividido entre 5, 28 5. Súper bien, Marco. 28 5. ¿Ya? Y ahí llegan al resultado final. ¿Ya? Y el resto son ejercicios, lo habíamos visto en la clase pasada. Si quieren, se los mando resueltos. Acuérdense que yo me acuesto a dormir y ya se me olvida todo para mañana. Pero si quieren, se los mando resueltos los que no alcanzamos a resolver. Son súper parecidos a los que hicimos recién. Este ejercicio era súper interesante. Yo se los quería haber visto, pero es súper interesante porque es calcular la ecuación de la recta, pero en un ejercicio aplicado. Si se fijan, si lo voy a dejar planteado, ya, tienen lo siguiente. Supongamos que el precio de los celulares en el mercado es 200, donde se venden 300 celulares cuando es 200, es decir, me están dando un primer precio, que es 200, en el cual se venden 300 celulares, y me están dando otro precio, que es menor, que me dicen que cuando el precio es más pequeño, es decir, 150, la cantidad de celulares asociada a ese precio es 400. ¿Ya? Entonces me piden encontrar la ecuación de la recta, que en este caso correspondería a la función de demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, estamos hablando del comportamiento de los consumidores. A un precio de 200 compran 300 celulares, pero cuando el precio es más bajo, compran más celulares. Entonces, deben utilizar, ya no sean reclamones, agradezcan que les estoy haciendo estos ejercicios porque, miren, más difícil que esto, imposible, ¿ya? Entonces, tienen que calcular la ecuación de la recta, pero ¿qué pasa aquí? Tienen precio y cantidad. Póngale P a esta variable, transfórmela antes de trabajarla, P menos P1, ya, P sub 2, P sub 1, llámenle X a la otra variable, que en este caso es Q, y hagan el reemplazo.
¿ya? Recuerden que para la ecuación general les va a quedar P y Q, y el resto de los números son los que tienen que sustituir. Entonces les va a quedar P menos 200 igual a P sub 2, que es 150, menos P sub 1, que es 200, Q sub 2, que es 400, menos Q sub 1, que es 300, paréntesis Q menos Q sub 1, que es 300. Es lo mismo que hicimos en un ejercicio numérico de ecuación de la recta, pero más aplicado. Y les va a quedar P menos 200 es igual a 150 menos 200, que es menos 50, 400 menos 300, que es 100, paréntesis Q menos 300, ya siguen resolviendo, menos 50 partido por 100 es menos 1/2, paréntesis Q menos 300, multiplican todo por 2 para deshacerse del denominador, les va a quedar 2P menos 400, se deshacen del denominador, les va a quedar menos Q menos 300, ¿ya? Siguen resolviendo, 2P menos 400 es igual a menos Q más 300, 2P es igual a menos Q más 700, y P es igual a menos Q medio más 700 dividido 2, que es 350. Y llegan a la ecuación de la recta, que en este caso es la función de demanda. Si se fijan, el precio, tienen precio versus cantidad, función de demanda. Tiene pendiente negativa, debido a que los consumidores demandan más cuando el precio es más bajo, y viceversa, si el precio es más alto, demandan menos. ¿Ya? Y después les piden calcular cuántas unidades compran a un precio de 180, simplemente reemplazan el valor de P por 180, despejan el Q y van a encontrar cuántas unidades de celulares compran a ese precio. ¿Ya? Ya. Déjense reclamar que ya terminó la clase. Con esto debiesen estar perfecta la prueba. ¿Ya? Así que si quieren los que no alcanzamos a hacer, que la verdad es que creo que fue solamente este, y el último, me recuerdan, Rafael siempre me recuerda el tema de los paso a paso y todo eso, y yo se los mando resuelto, ¿ya? Es el lunes 13, Carla. Lo que pasa es que no han hecho el cambio formal, pero mañana llamo a la coordinadora para hacerlo, ¿ya? No se preocupen, sí o sí queda para el lunes, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Ya, chiquillos.